Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 2 al 3. Pablo, sabiendo que tenemos una lucha que no es contra carne ni contra sangre, y él como buen cuidador de almas, como buen observador de almas, como padre, tenía sus temores por sus hijos y expresa uno de los temores que él tiene. Y declara y pone el ejemplo y le dice: tengo unos temores como ustedes, que lo mismo que Eva fue engañada y se les extraviaron los sentidos. En otras versiones bíblicas, la palabra extraviar se traduce como desviar. Dice: temo de vosotros que se desvíe vuestro sentido. Entonces, tenemos que entender que el engaño que Satanás hizo en Eva no tan solamente repercutió en el pecado, sino que también repercutió en su sentido. Pues dice la Biblia, fue engañada y sus sentidos fueron extraviados o desviados. Entonces los sentidos, el pecado trae la muerte, pero el engaño extravía o desvía los sentidos. Y nadie puede pecar si primero no se les desvía los sentidos, no se les extravía los sentidos. Y después de que se desvía los sentidos, extravía los sentidos, es cuando empieza el pecado. Yo sé que esto es un poco liante para mí explicarlo, no para ustedes entenderlo, sino para yo explicarlos. Pero ustedes me van a tener paciencia, como dice el Chavo del Ocho, ¿verdad? Me van a tener paciencia, ¿verdad? Es que no me tienes paciencia. Bueno, tengan paciencia. Primero, tienen ustedes que entender que el ser humano es un ser integral. Y el ser integral del ser humano es una parte física, material, y otra parte es espiritual. En la parte física tenemos la parte del cuerpo, todo lo que es físico, todo lo que es biológico. Y en la parte espiritual es la parte más profunda, donde adora y glorifica al Señor. Dios es espíritu, no tiene nada que ver con el cuerpo. Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios con quien se comunica y no tiene interferencia para comunicarse es con el espíritu. Ahora, lo físico como que no se lleva muy bien, como que pierde cobertura a la hora de comunicarse. Y entonces tenemos una parte física y tenemos una parte espiritual. Y entre la parte física y la parte espiritual, Dios ha puesto un medio, un puente, para que se pueda ver una unión, para que todo lo que se perciba por lo físico también lo pueda entender lo espiritual, y así simultáneamente todo lo que tenga en lo espiritual pueda pasar a lo físico. Y eso se llama el alma. El alma es el puente entre el cuerpo y el espíritu. Es decir, todo lo que entra por tu cuerpo, por tus oídos, tus ojos, no puede pasar directamente a tu espíritu, porque como que no puede entrar, necesita un puente, y Dios usa el alma. Y ese alma, ¿verdad?, es el puente que une lo espiritual con lo físico. ¿Me estoy enrollando mucho? No, voy bien, ¿verdad? Vale. Ahora, en el alma que está todos tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad, eso es lo que está dentro de ti, pero ese alma necesita un aliado en lo físico. Y el aliado que tiene en lo físico son los sentidos. El gusto, la vista, el oído, el tacto. Eso, aunque está, digamos así, son expresiones para que ustedes los entiendan. Son puertas o ventanas que pueden llegar al alma. Porque si el alma está en la emoción, ¿verdad que si ves algo te puedes emocionar? ¿Y dónde lo estás viendo? Por medio de tus ojos, por medio de tu sentido. Pero ese sentido, ¿verdad?, es capaz de repercutir ¿hasta dónde? Hasta tu alma. Por lo tanto, los sentidos son las puertas para llegar a tu alma. Yo no me estoy entendiendo a mí mismo, espero que ustedes me entiendan a mí. Es decir, que Dios, para llegar al alma, pone unos sentidos. Y esos sentidos son los que pueden llegar al alma y después simultáneamente al espíritu.
Todo esto te lo estoy diciendo como introducción para que puedas entender lo que quiero decirte y lo que Dios te quiere decir esta tarde, esta mañana. Ahora dice la Biblia que cuando Satanás fue y engañó a Eva, sus sentidos se extraviaron. Quiere decir que los sentidos le jugaron una mala pasada. Que muchas veces los sentidos nos juegan malas pasadas. Y ahora sí, ahora vamos a leer el versículo o el capítulo donde nos vamos a ver cómo los sentidos se ponen en conflicto y nos juegan malas pasadas. Agarren conmigo, por favor, o cojan la Biblia, el libro de Mateo. En el capítulo 14, del 22 al 33. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Jesús le dice marchar a la otra ribera. Voy a entrar rápido para poder administrar lo que el Señor quiere. Conocen todos el relato. Los discípulos se montan en una barca y se levanta una gran tempestad. Se levanta una gran tempestad. Una tempestad que hombres expertos en la mar llegan a asustarse. Y ahora dice la Biblia, la palabra de Dios, que dice que desde lejos, en la noche, ustedes se imaginan en un lugar de la noche, en el mar, donde no hay luz, no era un barco moderno desde los de ahora, no tenía esos focos, ni mucho menos. Y para aquellos que le gustan un poco el mar, la pesca, saben qué es lo que les estoy diciendo. Uno de los hobbies que yo tengo es la pesca. Por la noche, si se levanta el viento, se levanta la mar y estás en medio del mar, es imposible ver. Imposible. La vista llega a muy poco sitio. Y resulta que de repente, en medio del viento, en medio del oleaje, el viento, del medio del viento y del oleaje, ellos ven una figura. Y claro, está la noche, el viento, el mar, todo lo que está haciendo no beneficia nada a la vista. Y entonces ven a una silueta. Y cuando ve la silueta, ¿qué es lo que dicen ellos que es? A ver, por favor, ¿me pueden ayudar, sí o no? A ver, ¿qué puede ser?
No sé, no deberían haber creído en los fantasmas, pero bueno, pero yo no sé cómo creen en los fantasmas, pero bueno, creyeron en los fantasmas, es otra historia esa. Ven como a un fantasma. Un fantasma. Y ahora, quiero que ustedes piensen, si en medio de una lluvia, en medio de una tempestad, en medio del mar, y encima te aparece un fantasma, ¿cómo se llama la película? Sálvese quien pueda. ¡Un fantasma! Empieza a venir un fantasma. Ahora, ¿qué es lo que ellos estaban percibiendo por sus ojos? Fantasma. ¿Recuerdan lo de los sentidos? Recuerda que cuando los sentidos son engañados y extraviados, por culpa del engaño no percibimos las cosas como deben de ser. Y ahora, por favor, quiero que ustedes, por favor, a ver si esa sangre, ¿verdad? Los gitanos que tenemos mucha sangre, nos gusta mucho, ¿vale? A ver, vamos a ver. ¿Y quién era ese fantasma? O lo que ellos percibían como fantasmas, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Miren, querido hermano, cuando hay problemas, hay angustia y hay dificultades y hay tormenta, te puede jugar una mala pasada tu sentido. Y donde está Jesús puede ver fantasmas. Y donde hay fantasmas, puedes ver a Jesús. Los ojos, los sentidos del ver, le jugaron una mala pasada, como se la jugaron a Eva, que dijo, y vio el fruto y era bueno para comer. El ojo le empezó a jugar una mala pasada. Pero ahora escúchenme esta palabra, en medio de que ellos no estaban interpretando bien la situación que estaban pasando. Bueno, quiero aprovechar de esto. No te preocupes que si se levantan tempestades y mares y ves fantasmas, porque en medio de los fantasmas no es el fantasma, es Jesús quien te ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé en ninguno de los días de tu vida. Amén. Escuchen, en medio de ese conflicto, ahora se escucha una voz. Que soy yo el maestro. Amén. No temáis. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿El oído qué es? Otro sentido. Y ahora escúcheme esta palabra. Ahora se pone en conflicto los sentidos. Se pone en conflicto lo que se ve y lo que se oye. Hay un conflicto interno entre sentidos. Que lo que estoy viendo son tormentas. Que lo que estoy viendo es la cosa muy chunga. Lo estoy viendo todo, como lo diría un negrito, muy blanco, muy blanco, muy blanco. Todo lo veo mal, pero por otra parte hay una voz que me está diciendo, soy yo, no temas. Y ahora se crea un conflicto entre lo que ves y lo que oyes. Y ahora tienes que empezar a decidir a quién hacerle caso. ¿A lo que oyes o a lo que ves? Si eres tú, déjame que yo vaya a ti. Le dice el Señor, le dice el maestro, déjame que yo vaya. Y él le dijo, ven. Y ahora tiene que decidir, hacer caso a lo que escucha o hacer caso a lo que ves. Y él decide a no ser engañado por sus ojos,
Quisiera por favor que la hermana que está proyectando los versos bíblicos, cojamos el capítulo 13 del libro de Génesis y vean este versículo bíblico que es muy hermoso para que ustedes lo lean. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como el riego del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Vamos a dejar aparcado el relato que después lo vamos a tomar. Solamente es un ejemplo. Le díselo a Abraham. Le díselo, escoge el camino que a ti te dé la gana. Lo pone en una altura y dice la Biblia que ve la llanura. Y cuando ve la llanura, dice que Lot vio la llanura y dice, esta llanura es hermosa. Esta llanura es hermosa. Es hermosa. Y dice la Biblia, como hemos leído el texto bíblico, y la vio y era como el Edén, como el huerto de Jehová, como el huerto de Jehová. ¿Y sabe lo que era? Sodoma y Gomorra, la cual Dios tuvo que destruir por tanto pecado. ¿Qué cosas tiene la vista? Lo que es pecado lo ve como un huerto y lo que es Cristo lo ve como un fantasma. Aleluya. Ahora, a ver quién entiende ahora esto. Entonces no te preocupes si ves tu economía y tu economía te está diciendo que es un fantasma. No estés viendo tu situación y estés viendo como que se está levantando un fantasma. No estés viendo tu pobreza porque como estás como un fantasma. No veas tu enfermedad y digas que te vas a morir. No hagas caso de tus ojos, que tus ojos te pueden hacer una mala pasada. Hazle caso a tu oído, que tu oído te ha dicho, yo no te dejaré, yo no te desampararé y estaré contigo todos los días de tu vida. Si es para el Cristo, dale ese aplauso porque Él merece toda gloria. Ahora escuchen. Ven. Le hizo caso a la voz. Y cuando le hizo caso a la voz, hizo lo que no puede hacer ningún ojo. O lo que nunca un ojo ha visto. ¿Quién ha visto alguna vez a un hombre caminando por las aguas? ¡Wow! Escuchen bien esta palabra. Los que escuchan la voz de Dios y la obedecen, hacen cosas que los ojos nunca vieron. Hacen cosas que el ojo nunca vio. Y dice la Biblia que se atrevió. Y el agua líquida se hizo dura como el cemento. Y empezó a caminar. Y a caminar. Y a caminar. Pero espérese un momento. Pero vamos a recordar el relato bíblico. Recordemos el relato bíblico. Recordemos el relato bíblico. ¿Por qué Pedro se vuelve a hundir? Ustedes conocen la Biblia, ustedes están muy bien enseñados, muy bien discipulados. Dice la Biblia, porque viendo los vientos, lean el versículo, dice que conforme estaba escuchando la voz, escuchen, mientras que estaba escuchando la voz, estaba caminando sobre lo natural, sobre lo sobrenatural. Pero cuando sus ojos volvieron nuevamente a ver la situación, dice el texto bíblico que empezaron a hundirse porque vio los vientos y los mares. Y entonces nuevamente se quedó un conflicto otra vez entre los ojos y el oído. Y esta vez el oído, otra vez los ojos le jugaron una mala pasada y empezó a hundirse. Y empezó a hundirse, menos mal que había caminado lo suficiente para que Jesús extendiera la mano. Y cuando se hunde, le agarra de la mano, por no agarrarle de la oreja. Le dice, Pedro, hombre de poca fe. Pero le fuera dicho,
hombre de poco oído. Pero Jesús sabía lo que decía. Porque la fe viene por... Entonces cuando le estaba diciendo hombre de poca fe, le estaba diciendo hombre que no has escuchado. Hombre que viste tu situación, pero la cambiaste por lo que escuchaste. Yo te he dicho, ven aquí. Y tú has visto el viento y la marea. Has dejado de escuchar mi voz por ver el problema. Has dejado de escuchar mi voz por ver las circunstancias. Te olvidaste de lo que escuchaste para guiarte por lo que te ve. Para la palabra de Dios dice que nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por la fe. Y la que tú estás viendo en esta mañana, o lo que puedes ver en tu situación, es que tu matrimonio se puede romper, es que tu economía se está rompiendo, es que España se está rompiendo y tus ojos lo están viendo, las colas del paro, estás viendo la nevera casi media vacía, estás viendo los mares y estás viendo las tempestades, pero por otra parte se está escuchando la voz de Dios que te está diciendo: no temas, yo no soy el fantasma, yo soy el que te voy a transformar, yo voy a hacer que hagas caminar por lo sobrenatural. Dale este aplauso para aquel que merece gloria. Wow. Dice que había una vez una niña y hubo un incendio. La nenita se llamaba María. Cuando estuvo el incendio, se levantó mucho humo y el padre estaba abajo. Salió a la calle, a la puerta, y el padre no podía subir, ni ella podía bajar. El incendio lo había cogido las escaleras y no podía bajar. El papá la llama: María, María. Y María se asoma por la ventana. Y le dijo: papá, ayúdame. Le dijo: no puedo subir. Pero no te preocupes, María. Tírate del balcón. Y María le decía: papá, pero es que no te veo. Porque el incendio, hay tanto humo que no te veo. Solamente te escucho. Oigo tu voz y sé que eres la voz de papá, pero no te veo. Y el papá le decía: pero no importa, yo sí te veo. Tírate, que yo estoy aquí abajo. Y María le decía: pero no te veo. Pero María, ¿me escuchas? Sí. Entonces María tiene que decidir en este momento si al hacerle caso a la voz del papá o al humo del incendio que está nublando su vista. Si María no escucha la voz del papá y le hace caso, María pierde la vista, pierde la vida en el incendio. Pero si María es capaz de confiar en la voz de papá, un papá cariñoso que nunca te abandonará ni nunca te dejará. El papá que se levanta por la noche para cuidarte. El papá que siempre está al lado tuya. María, sin pensárselo 2 veces, se tira del balcón. Y la sorpresa es que el papá tiene las manos extendidas y agarra a María y le dice: María, tu papá nunca te falla. Tu papá está donde siempre tiene que estar. Bendito su nombre. ¡Gloria! ¡Gloria al Dios en esta noche! Tal vez la situación te está diciendo que hay mucho humo y que no hay solución para tu problema, pero escucha la voz de Dios en este día. El humo te está nublando y de mucha tormenta. Y tal vez lo que estás viendo te está poniendo en conflicto. Porque muchas veces lo que tú ves se pone en conflicto con lo que tú oyes.
Y escucha bien esta palabra porque es interesante de entenderla. Lo más que te puede engañar son tus ojos. Y escucha, la boca del alma es el oído. Y Dios con quien verdaderamente actúa es con tu oído, no con tus ojos. Y cuando tú le haces caso a tu oído, entonces ves. El Señor no le dijo a María o a Marta, Marta. Le dijo, Marta, cree y verás. Cree y verás. Cree y verás. Cuando tú empiezas a creerle a Dios por lo que escuchas, tú empiezas a ver la gloria de Dios. Pero es imposible que tú veas la gloria de Dios sin primero no has entendido ni creído lo que Dios quiere decirte.